Bienvenidos al tutorial de introducción a Ruby, parte 1. En esta demostración vamos a revisar algunas funcionalidades básicas de Ruby, por lo que Ruby ya debe estar instalado en nuestro equipo. ¿Cómo lo comprobamos? En un entorno Windows como el que nos encontramos aquí, abrimos la línea de comandos y para eso ejecutamos cmd. Y aquí en la línea de comandos podemos ejecutar el comando ruby-v. Le doy enter y me debe devolver aquí la versión de Ruby que tengo instalada y bueno, algunas cosas adicionales, la fecha de la revisión y el número de la revisión. En caso no estuviera instalado Ruby, me informará que el comando Ruby no se reconoce. Ruby es un lenguaje de programación que procura ser simple, flexible y elegante. Pero lo más importante es que es orientado a objetos, lo que significa que prácticamente todo en Ruby es un objeto. Para crear un archivo que pueda ser ejecutado por Ruby, debemos guardarla con la extensión RB. Es decir, yo puedo tomar cualquier editor de texto, por ejemplo aquí tengo el bloc de notas, un bloc de notas común, y vamos a escribir algo de código en Ruby. Vamos a escribir aquí, voy a subir un poco la fuente para que se vea. Voy a escribir aquí este comando puts hola mundo. Este es un programa muy conocido, ¿no? Puts es la orden en Ruby para imprimir algo por pantalla. Imprime lo que está a la derecha. En este caso, esta cadena hola mundo. Voy a guardar este archivo, guardar como. Voy a guardarlo en el escritorio. Voy a crear aquí una carpeta que se va a llamar Ruby. Y dentro de esta carpeta voy a guardar, antes de eso voy a quitar la extensión txt porque yo no quiero que tenga extensión txt el archivo. Y lo voy a llamar test.rb. Miren que estoy colocando ya esta extensión rb. Voy a guardar este archivo. Y si quiero ejecutarlo, me voy a ir a la línea de comandos, nuevamente, cmd. Y aquí en la línea de comandos voy a ubicarme en la carpeta donde está este archivo que acabo de crear. Entonces para eso voy a usar el comando cd de DOS y voy a entrar a desktop porque lo guardé en el escritorio. Y dentro de desktop había creado una carpeta Ruby. Ahí estoy. Entonces si hago un dir, ahí está mi archivo, test.rb. Así que voy a ejecutarlo. ¿Cómo ejecuto un archivo en Ruby? Con el comando ruby y el nombre del archivo, test.rb. Le doy enter y me va a devolver el resultado de este código, que es mostrar por pantalla el mensaje hola mundo. Así es como se puede crear un archivo que pueda ser ejecutado en Ruby y cómo se puede ejecutar. Pero el bloc de notas no es muy amigable para hacer el código en Ruby porque no me ayuda mucho respecto a la sintaxis, la indentación correcta, varias características que Ruby tiene. Entonces, mi opción en este caso es utilizar uno de los editores conocidos que soportan Ruby. Tenemos varias opciones como Sublime Text 3, ya está en la versión 3, o Notepad++. Para este tutorial vamos a utilizar Sublime Text, que está aquí. Entonces, si queremos, vamos a cerrar aquí este archivo, el famoso archivo test. Vamos a abrirlo aquí, Open File, y vamos a buscar la carpeta. Estaba en el escritorio. Acá está, Ruby. Y acá está el archivo. Y miren que ahora ya se ve con colores, le da otra visión a nuestro archivo. Para ejecutar este archivo en Ruby tengo que presionar las teclas Control
B. Con estas teclas yo puedo ejecutar este código. Entonces voy a borrar esto, voy a presionar control B y me va a mostrar el resultado del código aquí abajo. Este es el resultado de la ejecución de cualquier archivo RB en Sublime, va a ser mostrado aquí. Vamos a empezar revisando algunas operaciones básicas de Ruby. Voy a cerrar este y voy a trabajar con un archivo nuevo. A este archivo, siempre para empezar, hay que guardarlo. Le voy a dar Save As y le voy a colocar como nombre, como es el primer archivo, así: 1, subrayado, tipos, subrayado, operaciones, .rb. No hay que olvidar nunca la extensión RB. Entonces, al hacer esto, se guarda como un archivo de Ruby, y si se dan cuenta, aquí en la parte inferior derecha de la pantalla, ve que Sublime ya reconoció que es un archivo de Ruby. Entonces, empecemos definiendo algunas cosas. Primero, cada vez que yo inicie una línea con este código numeral, significa que es un comentario. Entonces, cuando se ejecute este código, no va a tomar en cuenta lo que esté en esta línea. ¿Okay? Como habíamos hecho hace un momento, vamos a volver a ingresar esta línea, puts hola mundo. Ya les había comentado que puts lo que hace es mostrar por pantalla lo que esté a la derecha. En este caso es una cadena. ¿Okay? Las cadenas en Ruby se notan, su notación es con doble comilla, como está aquí. Pero también Ruby permite la comilla simple. Es decir, yo puedo también hacer esto: hola mundo. Los dos son válidos. En realidad, este string es igual, es lo mismo que este string para Ruby. Y ahí está. Ahí podemos ver el resultado. Puedo combinar los tipos de comillas para poder imprimir un mensaje que incluya comillas. Vamos a explicar esto. Por ejemplo, yo puedo decir esto: puts, abro la cadena que voy a empezar a ingresar, y voy a decir entro y saludo, dos puntos, y aquí voy a usar la comilla simple, hola. Cierro la comilla simple y cierro el string. En realidad, Ruby reconoce que el string empezó con este carácter, y por lo tanto espera este otro carácter para cerrar. Esta comilla simple no la toma en cuenta. Si ejecuto esto, miren que ese carácter simple se imprime, ¿no?, como parte de la cadena. Pero esto es muy diferente si yo utilizo comilla simple. Entro y saludo. En este caso, si yo quiero que se imprima la comilla simple, Ruby no reconocería, ¿no? No sabría si este terminó o este la quiero imprimir. Entonces, para eso tengo que utilizar un backslash. El backslash, este de aquí, le indica a Ruby que el siguiente carácter tiene que ser impreso, que no es parte de la notación para cerrar el string. Entonces, en este caso, indico hola, y como quiero otra comilla simple, ingreso otro backslash y la comilla. Aquí está. Esta comilla Ruby la reconoce ya como el carácter para el cierre del string. Entonces, si ejecuto esto, vemos que tengo el mismo resultado. ¿Okay? Entonces, esta es otra forma de poder manejar las comillas dentro de los strings. Bueno, esta es la forma en que se puede generar strings dentro del código de Ruby. Pero tenemos otros tipos de datos, ¿no? Empecemos viendo cómo es la definición de un entero. Cuando yo quiero utilizar o crear algún tipo de variable en Ruby, Ruby se caracteriza porque no es necesario hacer la declaración de la variable. Ni siquiera tengo que indicarle a Ruby cuál es el tipo de la variable. Es algo muy específico de Ruby. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, trabajar con un entero, yo puedo crear una variable, vamos a llamarle entero, y directamente le asigno el valor. Por ejemplo, 1980. En este caso, Ruby reconoce que estoy creando una variable nueva, que se llama entero, y por el valor
Ruby sobreentiende que es una variable de tipo entero. Yo no necesito decírselo. Entonces, yo puedo hacer esto. Puts entero. El comando puts me permite ingresar como argumento directamente una variable que contiene un valor entero. Lo que va a hacer el método puts es imprimir el valor que almacena entero. Entonces, si ejecuto esto, se va a imprimir 1980. Ahora, voy a crear aquí un puts para separar las líneas, nada más. Si no pongo nada al costado de puts, me va a generar una línea en blanco, como esta. Entonces, ahora, quizás yo no quiero imprimir solo el número, quiero colocarlo junto a un mensaje, ¿no? Entonces puedo hacer esto. Abro comillas para generar un string y acá voy a ingresar un mensaje como he nacido en, pero yo no quiero que se imprima la palabra entero. Entonces, para evitar eso, yo quiero que se imprime el valor que contiene entero, que es 1980. Entonces, Ruby tiene una forma de hacer esto que es la interpolación. Con el símbolo numeral, cuando yo ingreso el símbolo numeral, Sublime me agrega estas dos llaves. Y aquí dentro de las llaves yo puedo colocar la variable de la cual yo quiero imprimir su valor. Entonces estoy interpolando el valor de la variable entero dentro del mensaje. Y una vez que cierro la llave puedo seguir con el mensaje. Por ejemplo, puedo colocar un punto. Entonces si ejecuto esto, miren que cambia el mensaje y me dice he nacido en, toma el valor de entero que es 1980 y lo coloca como parte del mensaje y luego continúa con el punto. Esto se conoce como interpolación. Ahora, yo les había dicho que en Ruby casi todo es un objeto. En realidad esta variable entero es un objeto. Y por lo tanto, al ser un objeto, tiene propiedades o atributos y métodos. Hay métodos que son comunes a todos los objetos. Por ejemplo, el método class. Entonces yo podría hacer esto. Entero.class. Estoy llamando al método class del objeto entero. El punto es la forma en que yo llamo a un método de un objeto. Este método class devuelve el nombre de la clase a la que pertenece este objeto. Si ejecuto no me va a dar error, pero no me está imprimiendo nada. ¿Por qué? Porque simplemente estoy retornando la clase, pero no lo envío a la pantalla. Entonces vamos a colocar adelante puts. Con esto le digo, imprime el resultado de preguntar la clase al objeto entero. Y este resultado está aquí. Es un fixnum, que para Ruby es un número entero. Esa es la forma en que se llama a la clase de los números enteros en Ruby. Entonces, hemos visto ya cómo se puede definir un entero. Vamos a ver un ejemplo de float. Voy a colocar aquí ejemplo de float o de real. Los reales, de la misma forma que en el caso anterior, vamos a definir una variable real y directamente voy a asignarle un valor. Por ejemplo, 2.1. Este valor de 2.1 hace que esta variable real para Ruby sea reconocido como un float. Entonces en este caso vamos solo a imprimir el valor de la variable con puts real y miren que se imprime el valor de 2.1. Voy a colocar aquí un puts para separar el resultado y vamos a colocar otra vez puts y aquí está, ¿no? Aquí está el valor de la variable real que es un float. Vamos a hacer control V, algunas operaciones básicas. Las operaciones aritméticas más básicas de Ruby son, vamos a colocar aquí operaciones, la suma. La suma es simplemente colocar dos números con un símbolo. Vamos a hacerlo 5 más 4 nomás. Cuando yo ejecuto esto, el resultado de la suma del número 5 más el número 4, que son enteros, se va a almacenar en esta variable suma. Si yo ejecuto esto,
se va a ejecutar esta acción, se va a crear esta variable suma con el resultado de esta operación, pero como no lo estoy mandando a imprimir no veo el resultado. Simplemente le agrego aquí puts y aquí está el resultado. La suma es 9. Suma, al recibir el valor de la suma de dos enteros, también es un entero. Si yo quiero que sea float, que se guarde como float, a cualquiera de los dos les puedo agregar un punto 0. Con esto, el resultado ya se convierte en un float. La resta también es bastante simple. Vamos a hacer una resta negativa. 3 menos 6. Siempre se recomienda entre los operandos y el operador dejar un espacio. Es más elegante. La resta en este caso sería menos 3. ¿Okay? La multiplicación, vamos a crear una variable multi que va a almacenar el valor de 9 por 4, por ejemplo. Y listo. Si yo quiero que esto sea un número real, nuevamente puedo a cualquiera de los dos convertirlo en real agregándole un 9.0. Entonces ejecuto esto y ya se convierte en un resultado float. ¿Okay? La siguiente operación es la división entera. Vamos a crear una variable que se va a llamar divientera y vamos a dividir 9 entre 4. Al hacer la división de dos enteros, Ruby va a almacenar la parte entera de la división. Entonces sabemos que 9 entre 4 es 2 y tiene un resto de 1, ¿cierto? Esta variable que estoy creando solo va a almacenar el 2, no va a almacenar ningún tipo de decimal porque estoy dividiendo dos enteros. Entonces si ejecuto esto, miren, el resultado es 2, así, sin decimales. Pero ¿qué pasa si yo quiero saber el resultado de la división completa, real, como es? Vamos a crear una variable divfloat para eso. Lo que tengo que hacer es cualquiera de los dos, el divisor o el dividendo, debe ser float. Entonces puedo hacer esto, 9 entre 4.0, y el resultado ya va a ser un float. O al revés, este puedo hacerlo 9.0 y obtengo el mismo resultado. ¿Okay? Y por último, relacionado con la división entera que vimos aquí, tenemos la operación módulo o mod o resto, que es para una división entera cuál es el resto o la parte de esta división que me sobra. En este caso tengo que hacer 9, el operando es este símbolo de porcentaje entre 4. Esto significa 9 mod 4. 9 entre 4 es 2, restando 1. El resultado de esta operación es 1. Es el resto que está aquí. Esas son las operaciones más básicas de Ruby. Vamos a pasar a ver, voy a crear acá un nuevo archivo, new file, al cual lo voy a llamar comparación y conversiones. Vamos a guardarlo como 2 comparación conversiones.rb. Ahí está. Antes de empezar, les voy a explicar los símbolos, los operandos que tiene Ruby para la comparación. Primero, les voy a explicar que cuando yo tengo muchas líneas de código, de comentarios mejor dicho, yo puedo crear un bloque de comentarios. Y para eso tengo que hacer esto. Tengo que hacer al inicio un igual begin. Esto le indica a Ruby que estoy empezando un bloque de comentarios. Aquí yo tenía ya guardado para ganar tiempo los operadores para la comparación. Vamos a copiar esto y lo voy a colocar aquí. Entonces, en Ruby yo tengo los siguientes operadores para comparación. Aquí voy a crear un comentario que diga inicio del bloque de comentarios. ¿Okay? Entonces, tengo varios operadores de comparación. En Ruby, el igual que, su notación es un doble igual, diferente que o diferente a es el símbolo de admiración de cierre, más igual, el menor que, menor igual que, mayor que,
o mayor o igual que. Y el resultado de cualquiera de estas operaciones siempre va a ser un true o un false. Esos son los valores booleanos en Ruby. Para cerrar el bloque de comentarios tengo que hacer otra vez igual end. Esto debe estar aquí. Con esto estoy cerrando este bloque de comentarios que he hecho. Ruby no toma en cuenta estas líneas. Y ahora sí, si yo hago un puts, miren que ya cambia de color porque ya esto ya es parte del código. Entonces, empecemos con la primera comparación. Vamos a comparar comparación de strings. Hay que notar que no estoy colocando a propósito las tildes, por si acaso. Es porque de ahí voy a explicar cómo se maneja el tema de caracteres del español en Ruby. Entonces, vamos a empezar con comparando dos nombres, dos strings. Vamos a pedir a Ruby que compare el resultado de si Juan es igual a Juan. Miren que acá está con comilla simple y acá está con doble comilla. El resultado de esto puede ser true o false y esto se lo estoy enviando a imprimir. Entonces, si ejecuto esto, ¿qué debe pasar? Me dice que es true. Porque yo les había dicho ya que para Ruby era indiferente si la cadena estaba delimitada por doble comilla o por comilla simple. En este caso es la misma cadena. Por eso el valor que me devuelve es true. Voy a dejar un espacio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo hago esto? Quiero que compare estas dos cadenas, Juan y Juan. Pero la J en un caso es mayúscula y en el otro lado es minúscula. Al hacer esto, la respuesta es false. Aquí está. Esta es la segunda respuesta. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya una de las letras de la cadena sea distinta hace que las cadenas sean diferentes. Vamos a hacer una comparación numérica. Vamos a hacer esto. Vamos a pedir que compare 10, si 10 es igual a 7 más 3. 7 más 3 es 10, ¿cierto? Y este lado tenemos 10, esto debería ser true. Vamos a ver, y aquí está, true. Vamos a dejar otro espacio. Y vamos ahora a ver qué pasa cuando comparo tipos distintos. Por ejemplo, vamos a comparar un string que es 10 contra un entero que también tiene el mismo valor 10. ¿Esto qué me debe dar? False. ¿Por qué? Porque una cosa es el 10 como valor entero y otra cosa es el 10 como string. Son cosas completamente distintas. Si yo hago esto, el símbolo de diferente a, ahí cambia, ¿no? Ahora es true. ¿Por qué? Porque sí está comprobado que esto es diferente de esto. Ahora vamos a cerrar con las otras comparaciones. Solo para validar que todo funciona. Vamos a verificar si 5 es menor a 4. Al revés, si 5 es mayor a 4. Y si 3.1 es mayor o igual que 3. Vamos a colocar menor o igual que 3 a ver qué pasa. ¿Qué opinan? Resultado de este, resultado de este y resultado de este. Vamos a ejecutar. El primero es falso, ¿no? 5 no es menor que 4. Ok, eso es falso. 5 es mayor que 4, sí, eso es verdadero. Está acá. 3.1 es menor o igual que 3. En este caso es falso. ¿Por qué? 3.1 es mayor que 3. ¿Ok? Pero yo podría hacer, si hago esto, 3.1 es mayor o igual que 3. Y ahí se convierte en verdadero. Simple lógica. Ya que estamos viendo la comparación de tipos y hemos visto algo de strings, vamos a aprovechar para hablar de concatenación. Cuando hablamos de concatenación hablamos de strings. Entonces vamos a decir aquí concatenación
de strings. Por ejemplo, tenemos una cadena y decimos que esta cadena tiene el valor de Juan y queremos que una cadena 2 tome el valor de cadena, que sabemos que contiene Juan, y le agregue un apellido. Vamos a hacerlo con comilla simple y con un espacio. Estoy tomando el valor de cadena, que es Juan, y le estoy concatenando, es decir, agregando a su derecha esta otra cadena, que es Pérez. Y esto lo estoy guardando en cadena 2. Y ahora voy a hacer que imprima el valor de cadena 2. ¿Qué resultado me debe dar esto? Aquí está, Juan Pérez. Esto simplemente es la forma en que yo puedo concatenar strings en Ruby con el símbolo más. Cuando se aplica el símbolo más a cadenas, las va a concatenar, las va a juntar. Ahora, muchas veces, vamos a hacer esto, yo tengo un valor en un string, o un valor de tipo string, que representa un entero. Por ejemplo, voy a hacer esto. Voy a colocar aquí un puts para separar nomás. Tengo este valor 10, que es una cadena en realidad, porque está entre comillas, ¿cierto? Entonces, si ejecuto esto, me imprime esto, pero el resultado en realidad es una cadena. Pero yo quiero hacer operaciones con esto, es decir, yo quiero a este 10 sumarle un número, por ejemplo 4. Entonces puedo hacer esto. Puedo llamar al método, y como les dije, todo en Ruby es un método, todo en Ruby es un objeto. Este 10 entre comillas es un objeto de tipo string. Entonces puedo llamar a su método toInt, que lo que hace es convierte este string a un entero. toInteger significa. El resultado de esto es un 10 entero. Para que esto funcione, el contenido de la cadena tiene que ser la representación de un entero, ¿cierto? Entonces, a esto, como ya es un entero, le puedo sumar otro entero, por ejemplo 4. Y al imprimirlo, ¿qué me debe imprimir? El resultado de 10 más 4. Vamos a verlo. Y aquí está. Me ha impreso este resultado, que es 14. 10 más 4 es 14. Se utiliza mucho este tipo de conversiones en Ruby. toInt, así como hay toInt, yo también puedo ir en sentido inverso. Puedo hacer esto, por ejemplo. Vamos a hacer esto. Vamos a suponer que tengo una cadena 3. Y lo que yo quiero es un valor entero, por ejemplo 14, guardarlo como cadena, como string. Entonces, ¿qué hago? Esto es un objeto de tipo entero, acuérdense. Entonces yo puedo llamar a su método toS. Lo que hace es esta representación de un número la guarda como cadena. Es decir, esto se va a guardar así, como si fuera un 14 de cadena. ¿Okay? Y por lo tanto yo lo puedo concatenar con otra cosa, con otra cadena. Por ejemplo, yo puedo decir 14 personas. Y voy a mandar a imprimir esta cadena 3. Listo, vamos a imprimirlo. Y aquí está. 14 personas. Este 14 que está aquí, que es un entero, lo acabo de convertir a string y luego lo he concatenado con otro string. Y esto se imprime. Esto es conversión de string, perdón, de entero a string. Y solo para cerrar, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer de un entero a float. Por ejemplo, tengo aquí, otra vez, vamos a crear una variable que se va a llamar real, real2, o real nomás, vamos a ponerle así. Tengo un número entero que es 14, pero yo quiero guardarlo con su valor real. Entonces simplemente le aplico este método toF. Lo que hace es convertir el valor entero hacia un float. Y si imprimo lo que contiene real, debe imprimir 14.0. Y aquí está el resultado. Es porque este entero que era 14 lo acaba de convertir a real.
Esas son las conversiones más usadas en Ruby. Y bueno, y también ya hemos visto aquí los operadores para comparaciones. Vamos a ver otro temita, que es el uso de un método para ingresar datos por teclado. ¿Okay? Si a veces yo quiero pedirle al usuario que ingrese algún tipo de dato por teclado. Y vamos a guardar este archivo como save as. Vamos a llamarlo 3, subrayado, uso de gets.rb. Gets es el comando que me permite capturar por teclado algún string, alguna cadena. Vamos a guardar. Y hasta aquí. Vamos a decir ingreso de datos por teclado. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un programa en el cual yo muestro un mensaje, ingrese su nombre, vamos a decir, por ejemplo, le pido al usuario que ingrese su nombre. Por si acaso el comando o el método puts lo que hace es imprime esto en pantalla, pero el cursor lo pasa a la siguiente línea en el resultado. ¿Okay? Entonces, al usuario lo que yo haría es pedirle o hacer que el programa espere su ingreso por teclado hasta que dé un enter. Y para eso utilizo gets. Y ese resultado yo lo puedo guardar en una variable. Vamos a guardar eso en una variable que se llama nombre. Y le vamos a decir gets. ¿Okay? Y si quiero comprobar lo que ingresó, vamos a imprimir nombre ingresado, dos puntos, y esto que es un string lo vamos a concatenar con lo que se guardó aquí en nombre, que es el string que el usuario ingresó. ¿Ok? Listo. Ahora, aquí hay un tema. Cuando yo ejecute esto me va a generar un error. Y aquí está. Cuando vean este tipo de mensajes es porque hay un error en el código. Y acá me dice que el error está en la línea 5, que está acá. No está pudiendo convertir esto, no está pudiendo operar con esta variable. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que gets lo que hace es espera el ingreso de datos por parte del usuario en la consola. Y aquí estamos trabajando en un editor. La consola está aquí. Entonces, si yo quiero probar esto, lo que yo tengo que hacer es salir un momento de aquí. Voy a guardar. Ya está grabado con control S por si acaso se guarda. S de save. Y voy a ir a ejecutar esto por consola. Cada vez que yo tenga que utilizar gets para ingreso de teclados para ingreso de datos por teclado, tengo que usar la consola de Windows. Entonces ya me ubiqué en la carpeta, estoy en la carpeta Ruby, y acuérdense que para ejecutar el archivo tengo que hacer Ruby, el nombre del archivo, que es 3 uso de gets.rb. Ejecuto con enter y ahí está. Ingrese su nombre. Ahora sí me pide el nombre, ingreso el nombre y me imprime nombre ingresado y el nombre que acabo de ingresar, Julio. Pero vamos a continuar. Vamos a copiar esto. Voy a copiar esto. Y ahora voy a pedir el apellido. Ingrese su apellido. Y lo que el usuario ingrese con gets lo voy a capturar en una variable que se llama apellido. Y voy a imprimirlo. Apellido ingresado. Y en lugar de nombre voy a imprimir el resultado de la variable apellido, lo que contiene la variable apellido. Vamos a ejecutar esto otra vez. Acuérdense que como tiene gets, tengo que guardar. Ya lo guardé con control S. Y nuevamente me voy a la consola y aquí lo ejecuto. Ruby, el nombre del archivo, enter. Me pide el nombre, Julio, apellido, Pérez. Vamos a suponer que es Pérez. Y me da el resultado, apellido ingresado Pérez. Ahora, como yo tengo ya los valores nombre y apellido en variables, yo puedo operar con esto, ¿no? Entonces vamos a hacer esto. Puts nombre y apellidos. Y voy a agregar aquí el resultado de la variable nombre. Y lo voy a concatenar con un espacio. Y le voy a agregar
el resultado de la variable apellido. Voy a ejecutar esto, voy a guardar primero, salgo a la consola y ejecuto esto. Ingrese su nombre, supongamos que sea Juan, ingrese su apellido, supongamos que sea Pérez, y este es el resultado de la concatenación. Nombre y apellidos, dos puntos, Juan, pero miren aquí qué pasa. Después de Juan salta y coloca el espacio y continúa con Pérez. Pero yo en ningún momento he dicho que ingrese un enter. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede porque el comando gets captura lo que viene el usuario a ingresar por teclado hasta que presione la tecla enter, que es el salto de carro, ¿no? Esta captura que hace Ruby incluye ese enter, incluye ese salto de carro. Entonces lo que está pasando aquí en realidad cuando yo ingrese Juan es que, lo voy a escribir aquí, Ruby está capturando esto. Está capturando Juan, pero también está capturando este \n, que es la representación del enter. Entonces cuando se manda a imprimir, imprime Juan el enter y por eso el apellido pasa a la siguiente línea. Pero a mí en realidad lo que me interesa es lo que el usuario ingresó antes del enter. Entonces, para esto, Ruby pone a disposición un comando que se le puede agregar a este gets. Al comando gets, que permite capturar lo ingresado por teclado, yo le puedo, con el método chomp, retirar ese enter adicional. Entonces aquí le estoy retirando el enter, al apellido también. Yo solo quiero la parte que corresponde a los caracteres ingresados sin la tecla enter final. Entonces, con este chomp le estoy quitando ese enter. Y por lo tanto ahora ya debería poder ejecutar esto sin ese espacio. Vamos a volver a hacerlo. Voy a volver a ejecutar. Juan Pérez. Y miren ahora el resultado, ¿no? Nombres y apellidos, Juan Pérez, todo en una sola línea, a diferencia de aquí. ¿Por qué? Porque ya retiré con chomp ese enter adicional. ¿Ok? Y para cerrar, vamos a hacer el ingreso de datos numéricos por teclado. Por ejemplo, vamos a suponer que le quiero pedir al usuario ingrese su edad. ¿Estamos? Y este ingreso de edad lo captura en una variable edad con gets y acuérdense que con chomp retiro el enter final. Pero en este caso yo les dije que lo que el usuario ingresa por teclado, así sean números, lo va a guardar como string, ¿cierto? Entonces, ¿cómo puedo hacer para que la edad es un valor entero, ¿no? ¿Cómo puedo pasar ese string a entero? Ya lo hemos visto, ¿no? Puedo llamar al método toIf, es decir, al ingreso por teclado, quítale el enter con chomp y luego conviértelo a entero. Entonces el resultado se guarda en la variable edad ya como entero. Y por lo tanto yo podría hacer algo como esto. Podría ser edad futura, vamos a llamarle así una variable edad futura, es igual a edad más 10, por ejemplo. Voy a agregar 10 años a la edad actual. Entonces voy a imprimir aquí un mensaje que diga: en 10 años tendrás, y le voy a agregar aquí la edad, pero miren que edad es un entero ahora, ¿no? Con esto de aquí, edad es un entero, y yo lo que quiero ahora es imprimir, al concatenar necesito un string, entonces otra vez el resultado ya de edad futura sería en este caso, edad futura que es un entero, lo voy a convertir a string para poder concatenar, si no, eso no funciona, con toIs. Y le voy a agregar aquí años. Voy a guardar esto y voy aquí y ejecuto otra vez. Ingrese su nombre, Juan, apellido, Pérez, su edad 20 y me dice en 10 años tendrás 30 años. ¿Por qué? Porque he ejecutado esto. Quizás aquí un espacio sería bueno. ¿Ok? Entonces, con esto yo ya estoy trabajando el ingreso de datos por teclado con gets, el retiro del enter final con chomp y hemos hecho algunas operaciones usando o ingresando datos numéricos por teclado. Para cerrar este pequeño tutorial vamos a crear un nuevo archivo
y vamos a guardarlo como 4. Vamos a ver lo que son condicionales y el uso de case. .rb. Acuérdense siempre que los archivos de Ruby tienen que tener la extensión RB. Voy a guardar y vamos a colocar aquí un nuevo bloque de comentarios. Yo había grabado aquí los operadores lógicos para explicarles. Voy a pegar esto aquí y aquí con esto cierro el comentario. A ver, en Ruby tenemos los siguientes operadores lógicos. Tenemos el AND, que es con dos símbolos de ampersand, el OR con estos dos pipes, como se les conoce, y el NOT, que es con un signo de admiración de cierre. Vamos a probarlos con el uso de condicionales. Vamos a hacer primero la impresión de un número aleatorio. ¿Cómo hago que Ruby me devuelva un número aleatorio? Voy a crear aquí una variable que se va a llamar número 1 y a esta variable va a tomar el valor de un número aleatorio entre 1 y 10. Esta función o este método rand lo que hace es devuelve un número aleatorio en el rango que yo indico acá. En Ruby se utiliza mucho esto. Estos son rangos numéricos. Tiene un valor, el rango me dice empieza en 1 y se va hasta el 10. Este es un rango entre 1 y 10. Entonces con esto yo estoy pidiendo a Ruby que genere un aleatorio entre 1 y 10 y que se guarde en la variable número. Y lo voy a imprimir. Puts número 1. Si ejecuto esto, como no tengo gets, ahora sí va a funcionar, ¿no? Me imprime el número aleatorio, se ha generado ahora un 7, por ejemplo. Si lo vuelvo a imprimir, a ejecutar, ahora es un 2, ahora es un 8 y así. ¿Ok? Es un número aleatorio. ¿Qué cosa es un condicional? Un condicional, también conocido como el if, es una estructura que me permite ejecutar algo si es que se cumple una condición. Entonces, vamos a hacer el if más simple en Ruby, que es if condición. Vamos a hacer esto. Si número 1 es igual a 1, ejecuta esto. Imprime, puts, el número es 1. End. Todos los condicionales if terminan con un end en Ruby. Miren que automáticamente se genera una indentación. Vamos a ejecutar esto. Control P grande. Y aquí está. Se ha generado un número aleatorio que es el 2. Como generó 2, ¿2 es igual a 1? No, entonces no ejecuta nada. Vamos a volver a ejecutarlo. 8 tampoco ejecuta nada. Ahí está. Salió 1. Si número 1 es igual a 1, el número fue 1, esto se cumple, entonces se ejecuta lo que esté aquí dentro. Aquí pueden haber otras líneas, por ejemplo, yo podría poner puts hola. Y se van a ejecutar las dos líneas cuando se cumpla la condición. Ahí está. Se generó un 1, entonces me imprime lo que está aquí. El número es 1 y luego entré y imprimió hola. Se imprimieron las dos líneas y se terminó de ejecutar el if. Cuando no se generó un número 1, porque la condición no se cumple, simplemente no se ejecuta nada. Pero muchas veces yo necesito que en caso no se cumpla la condición, se haga otra cosa. Entonces, la otra forma es if else. Vamos a hacerlo aquí. Si condición número 1 es igual, vamos a poner, es mayor, es menor o igual que 3, vamos a colocar puts, el número es menor o igual a 3. Vamos a también hola. Caso contrario, o sea, en caso en la condición no se cumpla esta condición, imprime el número es mayor a 3. ¿Correcto? Y siempre tengo que terminar con un end. Miren la estructura. If, else, end. ¿Okay?
Voy a crear aquí un puts vacío para separar nada más, en caso se genere algo. Y vamos a ejecutar. Entonces, a ver. Primero, se generó un número 3. Primero entró aquí. 3 es igual a 1, no, entonces no ejecutó nada de esto. Luego vino a esta línea. 3 es menor o igual que 3, sí, se cumple esta condición. Entonces entra aquí y ejecuta esto. El número es menor o igual a 3 y imprime hola, que es lo que está aquí. Como se cumplió esta condición, ya no ejecuta lo que está aquí. Vamos a volver a ejecutarlo. Y ahora se genera un 5. Vemos aquí, 5 es igual a 1, no, entonces no ejecuta nada de esto. Viene aquí, 5 es menor o igual que 3, falso, entonces no ejecuta esto. Y se va al else, que significa si no, y imprime esto. El número es mayor a 3, que es lo que está aquí. Así funciona un if-else en Ruby. Ahora, puede ser que yo tenga varias condiciones que están relacionadas. Entonces, en este caso yo puedo agregar aquí un bloque más, que es el else if. Miren que else if no lleva la segunda E, esta E no va aquí, va directo ls y f. Y necesito también una condición, entonces vamos a hacer esto. Si número 1 es igual a 4, o, vamos a utilizar el o, número 1 es igual a 5, que ejecute esto. Imprime, el número es igual a 4 o 5. Caso contrario, caso el else if no se cumpla, ejecuta esto. El número en este caso sería mayor a 5, ¿cierto? Entonces vamos a ejecutar. Se ha generado un 7. ¿Qué pasó? A ver, veamos aquí. Primero, esta parte no cumplió, ¿no? 7 no es igual a 1, por lo tanto no hace nada de esto, pasa directamente a este condicional. 7 es menor o igual que 3, no. Entonces no ejecuta esto. Viene a esta nueva condición y pregunta, 7 es igual a 4 o 7 es igual a 5, ninguna se cumple, por lo tanto todo se hace falso. Tampoco ejecuta esto. Entonces, como no se cumplió ni esto, se ejecuta lo que esté en el else, que es esto. El número es mayor a 5 y por eso se imprime este mensaje. ¿Yo puedo tener varios else if aquí? Sí. Yo podría crear aquí otro else if y con su condición y todo lo demás. Vamos a simplemente no vamos a hacerlo por temas de tiempo, pero yo puedo tener muchos. Luego yo puedo también, si el if es muy simple como en el primer caso, yo puedo hacer todo en una sola línea y sería algo así. Por ejemplo, if número 1 es menor o igual que 5, then puts el número es menor a 5. Miren la diferencia, ¿no? Aquí sí tengo que utilizar esta palabra then, que no se utilizaba en los casos anteriores. Cuando lo hago en una sola línea tengo que colocar if, la condición, then lo que va a ejecutar. Y por último, tengo que terminar con en. Entonces si hago esto, ejecuto, el número es mayor a 5, se ejecutó esto, como es un 6, compara aquí, 6 es menor o igual que 5, no, entonces no ejecuta nada. Vamos a hacer otra ejecución. Un poco. Aquí tengo el número aleatorio que se generó, es un 4. Entonces ejecuta la parte de arriba que ya vimos y ahora llega aquí y dice 4 es menor o igual que 5, sí. Entonces el número es menor a 5. Eso que está que se imprime acá. ¿Ok? Pero Ruby me permite todavía una opción más, que es colocar la condición al final. ¿Cómo es eso? Muchas veces nosotros cuando hablamos decimos voy a ir al parque si hace sol. Algo así se puede hacer en Ruby. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner imprime, el número es mayor a 5 if número 1 es mayor
a 5. Miren, cambió, ¿no? Primero pongo la orden y luego le digo, ejecuta eso si se cumple esta condición. Vamos a comprobarlo. Aquí se generó un 6. Ya vimos la parte superior. Esto no se ejecuta porque no se cumple la condición. Pero aquí sí se cumple la condición. Dice, el número es mayor a 5, que imprima esto, si 6 en este caso es mayor a 5. Se cumple, entonces se está imprimiendo el mensaje. Esto es mucho más fácil que toda esta línea. Entonces es muy usado en Ruby esta opción. Vamos a cerrar con lo que es el case. El case reemplaza toda esta estructura. Cuando yo tengo muchas condiciones, en lugar de hacer este tipo de estructura, es mejor utilizar un case. Entonces vamos a generar aquí otro número aleatorio. Voy a copiar esta parte. Entonces vamos a poner aquí segundo número aleatorio. Voy a colocar aquí puts para separar. Y vamos a hacer que un número 2 genere un número aleatorio entre 1 y 5. Y lo vamos a imprimir para saber qué número se imprimió. Número 2, perdón. Ahora, la estructura case se trabaja de esta forma. Se coloca case y la variable que va a controlar cuál es la opción, en este caso es número 2, y cada opción se va a separar utilizando when. Cuando el valor sea 1, when 1, ejecuta lo que esté aquí. Puts, el número es 1. Y si quiero puedo hacer otra cosa más, o sea, puede ser varias líneas. Vamos a hacer acá un hola. En caso sea 2, when 2, ejecuta, el número es 2. When 3, imprime, el número es 3. Y para no estar colocando todas, tengo la opción de hacer también else. Caso contrario, es decir, si no fue 1, no fue 2 y no fue 3, haz esto. Puts, el número no es 1, ni 2, ni 3. Y siempre tengo que cerrar con un end. ¿Okay? Entonces la estructura queda así. En base a una variable que tiene un valor, yo tengo cada opción con la palabra when. En caso sea 1, en caso sea 2, y tengo la opción del else en caso ninguna de estas se den. Else es opcional por si acaso, pero siempre es bueno usarlo. Y cierro la estructura con el end. Entonces vamos a probarlo. Ejecuto. Segundo número aleatorio, se generó el 2. Entonces entró aquí, comparó. ¿2 es igual a 1? No. Entonces no ejecuta esto. Pasa aquí. ¿Es 2? Sí. Entonces imprime el número es 2, que es lo que vemos aquí. Si lo vuelvo a ejecutar, ahora se generó un 3. No hizo esto, no hizo esto. Entró aquí, el número es 3. Y así. Ahora se generó un 4. Entonces no es 1, no es 2, no es 3. Entró al else porque no cumple ninguna de las condiciones y imprimió esto. El número no es ni 1, ni 2, ni 3. Y aquí está el resultado. Case es una estructura muy poderosa y muy usada en Ruby. Y bueno, se usa especialmente cuando tienes muchas opciones, muchos caminos a seguir. Hasta aquí es la primera parte de este tutorial de introducción a Ruby. Espero que lo aprovechen. Hasta la vista.